se fueron, cuántos entraron y a dónde se fueron, ¿no? Los que tuvieron que moverse. Entonces, ahí ya estamos hablando de que sí es una cifra la cual nos dice que hay desplazamiento de las personas. Y bueno, para este proyecto utilizamos varias técnicas en lo que se refiere a ciencia de datos. Principalmente trabajamos con una base de datos que fue otorgada por una empresa que se llama Softec. Esta empresa que se llama Softec maneja precio de inmuebles, sobre todo de muebles que son, digamos, nuevos. Entonces, ellos lo que hacen es que cada vez que hay una construcción, se crea un nuevo complejo de departamentos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ellos registran un montón de variables de estos inmuebles. El precio, por ejemplo, es uno de los factores más importantes, la ubicación, el tamaño del inmueble, también cuántas recámaras tiene, si tiene acceso a un estacionamiento o no. Entonces, la base de datos contiene información de estos inmuebles del año 2000 al 2020. Bueno, en esa época trabajamos hasta el año 2022, porque es el año donde hicimos el corte y empezamos a hacer el análisis. Realmente ahorita esta empresa lo que hace es ir registrando actualmente todos los inmuebles y ir incrementando esta base de datos. Entonces nosotros trabajamos del año 2000 al 2022 y para que tener acceso a esta base de datos tuvimos que pues negociar un poco con los dueños de esta empresa. Entonces, una vez haciendo una negociación y firmando un contrato, nos prestan los datos. Entonces, ya que tenemos los datos, entonces vamos a ver cómo los procesamos para extraer los patrones más importantes. Y actualmente esta empresa lo que hace es que vende esas bases de datos. Por ejemplo, la base de datos que nosotros ocupamos, ahorita actualmente ellos la venden como en 10,000 pesos. También ocupamos una base de datos del Coneval. Esto porque el Coneval lo que hace es extraer información de la clase trabajadora formal, y ellos tienen información de cuánto gana una persona en promedio y también cuánto recibiría en promedio una persona viviendo aquí en la Ciudad de México por concepto de ingreso laboral. Entonces ya tenemos la base de datos de los precios inmuebles, tenemos esta base de datos del Coneval y también tenemos una tercera base de datos que es resultado del web scraping. El web scraping, digamos que aquí los que van en la carrera de ciencia de datos tienen como tal conocen esta técnica en el cuarto semestre. Y bueno, también lo que hacemos con el web scraping es extraer información de las páginas web, y lo que nosotros quisimos hacer, aparte de recorrer el histórico de precio de inmueble, también obtener el precio actual del inmueble para la Ciudad de México. Y bueno, esto ya es parte de los resultados que obtuvimos analizando la base de datos de Softec. Entonces, utilizando esta base de datos, que son cerca de 16,000 registros, y esta base de datos contiene cerca de 30 columnas, o que significan cada una de ellas un atributo del inmueble. En este caso, solamente trabajamos con las columnas más importantes, que en nuestro caso sería el tamaño, el precio y también la ubicación del inmueble. Y bueno, para esto lo que hicimos primero es encontrar una columna vertebral de cuál es o cómo ha cambiado el precio de inmueble en la Ciudad de México. Entonces aquí lo que les muestra en la figura, esta curva azul oscuro representa el precio promedio en pesos de un metro cuadrado para un inmueble de la Ciudad de México. ¿Okay? Lo que quiere decir es que para el año 2000 en promedio costaba 10,000 pesos un metro cuadrado, ¿sí?, de un departamento.
y para el año 2022 esto se eleva a cerca de 60,000 pesos, ¿sí? Lo que quiere decir que incrementó 6 veces el precio del inmueble. Y bueno, aquí en la línea, bueno, esta área sombreada lo que indica es la desviación estándar. Lo que diría es que, por ejemplo, son 60,000 pesos en promedio, pero si nos vamos a zonas populares, pues estamos hablando de un valor de cerca de 40,000 pesos. Y si vas a zonas más exclusivas como Polanco, pues aquí esto se dispara a 100,000 pesos. Ahora, aquí en esta línea punteada tengo el cambio o la derivada de ese precio de inmueble. Entonces la derivada, en términos simples, es solamente una resta del precio actual menos el precio de hace un año. Entonces lo que encontramos es que este incremento de precio de inmuebles se da sobre todo para el año 2013 a 2016, ¿ok? Entonces en esos años se desacelera el precio de inmueble. No sabemos por qué se dio ese aceleramiento del precio de inmueble. Ahora, aquí dentro de esta gráfica estamos olvidando un factor importante, que es la inflación. Todos los productos tienen un incremento en su precio debido a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que le quitamos ahora, en una segunda gráfica, le quitamos el efecto de la inflación a ese precio de inmueble, y entonces ahora tenemos esta curva que tenemos aquí. Y lo que podemos ver es, quitando el efecto de la inflación, no incrementó 6 veces, pero incrementó 4 veces, ¿ok? Entonces, de todas maneras, estamos teniendo un crecimiento mayor al de la inflación. Entonces, esto quiere decir que el incremento de precios de inmueble mayormente es debido a otros efectos, pero no es debido principalmente a la inflación. Ahora, bueno, aquí también muestro los puntos donde hubo más aceleración de precio, que es igual 2013 a 2016. Y luego recuerden que yo estoy trabajando con una base de datos del Coneval. Esta base de datos del Coneval te dice cuánto recibe en promedio una persona por concepto de trabajo formal. Y entonces justamente a esta información del Coneval está ajustada por la inflación, es decir, ya le quitan este efecto de la inflación, y lo que podemos ver es esta curva roja que indica el ingreso promedio de una familia de 4 personas, ¿sí? Recuerden que esta curva azul oscuro representa el precio de un metro cuadrado. Y entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasa con esta curva roja? ¿Crece o decrece? Decrece, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras el precio de inmueble va incrementándose, el ingreso laboral va cayendo, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Ok, entonces tenemos esta parte un poco dramática de que, digamos que si hacemos la comparación al año 2005, en el 2005 en promedio una familia ahorrando un año podía comprar 3 metros cuadrados de un departamento, y actualmente no podemos comprar ni 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces es bastante complicada la situación. Y entonces, teniendo yo ya el precio de inmueble y cuánto ganamos, puedo yo también hacer un cálculo de cuánto me tardaría entonces para conseguir un departamento, ¿no? Ahorrando. Esto sería para una persona promedio en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como tengo datos del 2005 para Coneval, pues desde ese punto yo puedo hacer el cálculo. Entonces, para el año 2005, en general, más o menos, a una familia en promedio le costaba 18 años conseguir un departamento de 50 metros cuadrados, promedio.
Para el año ya 2022 esto se eleva a cerca de 85 años en promedio, que quiere decir que en promedio la gente va a vivir toda su vida y no le va a alcanzar para conseguir un departamento. Esa es la gravedad del asunto. Lógicamente que viene este grado de error, como yo les mencionaba, la desviación estándar. No es lo mismo conseguir un departamento en Iztapalapa que conseguir un departamento en Cuauhtémoc como en la Miguel Hidalgo, ¿sí? Entonces a lo mejor chance y nos alcanzaría para un departamento en una zona poco reconocida. Bueno, ya teniendo este panorama general de cómo ha cambiado el precio del inmueble, ahora yo puedo determinar o ver cómo fue la evolución de cómo fueron los cambios de los precios de los inmuebles. Para eso escogimos hacer una metodología en la cual nosotros identificábamos cuándo es que creció mayormente el precio del inmueble en cierto punto. Entonces aquí yo lo que les muestro es un mapa de la zona más, digamos que más cara de la Ciudad de México. Aquí viene listado todas las colonias. Aquí, por ejemplo, de este lado tenemos Insurgentes, de este lado tenemos Reforma, de este lado tenemos Constituyentes. Entonces las zonas más caras que ya conocemos es la zona primero bueno, la zona más cara es Polanco, que está aquí. Esta parte blanca que no tiene información es Chapultepec. Entonces, si se acuerdan, Chapultepec está realmente enfrente de Polanco. Ahora, en esta zona tenemos lo que se le conoce como la zona Condesa Roma. Entonces yo aquí lo que les estoy mostrando en esta escala de color es en qué año fue que esa colonia en preciso incrementó más su valor, ¿ok? Entonces lo que vemos es que para el caso, por ejemplo, aquí estoy en 3, 4, Condesa, Hipódromo, también 6 que es Roma, todos ellos tuvieron un incremento de precio cerca del 2013. En el 2013 ellos disparan su precio de inmueble y este efecto ahora es contagioso. Si la Condesa, que es una área que se conoce desde los 90, se sabe que es una zona gentrificada, y cuando ya lleva mucho tiempo gentrificada se le conoce como super gentrificado, porque si de por sí era costoso, se vuelve cada vez más exclusiva y más costosa. Entonces la colonia Roma y la colonia Condesa tienen su aceleración de precio por ahí del 2013. ¿Y qué es lo que pasa con la colonia Bencina? Aquí la 9, que es la colonia Doctores. La colonia Doctores también tuvo un incremento de precio, pero digamos que en años más recientes, por ahí del 2019, ¿okay? Entonces esto es lo que pasa, que es ahora sí la colonia Doctores, ahora sí es una zona gentrificada. Entonces, como tal, ya existe un desplazamiento de personas, y también esto mismo pasa para otra zona super gentrificada, que es la Polanco. Aquí Polanco, por ejemplo, si se dan cuenta, también al igual que en la Roma y Condesa, por ahí del 2012, 2013, también tuvo un incremento de precio que va a afectar a sus vecinos. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando de la colonia Pensil, ¿no? La 33, aquí. Entonces, la colonia Pensil también históricamente es una colonia popular, pero debido a que también la colonia Polanco incrementó mucho su precio, entonces también recibe ese efecto por ser vecino de la colonia Polanco. Entonces, así es como yo estoy mostrando en este mapa cómo se da ese proceso de incremento de precio que tiene un efecto avalancha. Entonces, primero, digamos que los que más promueven esto son las zonas caras o supergentrificadas, que van contagiando justamente a sus vecinos. Y bueno, aquí también tengo una serie de tiempo para el caso específico, para el caso que yo les comentaba de Polanco. Entonces, si se dan cuenta, aquí por ejemplo en Polanco, en el año 2000, realmente su precio de inmueble
era entre comillas accesible, ¿no? Para cierto nivel económico medio. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir del año 2000 se dispara y se va hasta 120,000 pesos. Otra cosa es que aquí también yo estoy quitando el efecto de inflación. Aún quitando el efecto de inflación, incrementó su precio 8 veces, Polanco. Muchísimo. Y bueno, aquí este decaída significa que se saturó el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes podían acceder a comprar Polanco, pues solamente los ricos. Entonces aquí lo que me indica es que ya al menos todos los ricos que podían comprar en Polanco ya compraron. Y entonces ya el precio del inmueble empieza a decrecer. Entonces esto se le conoce como saturación del mercado. Pero ¿qué es lo que pasa con Pensil, que es una colonia vecina a Polanco? Sigue teniendo un crecimiento, y en caso, por ejemplo, de Iztapalapa, que es no gentrificado, aquí el precio incrementó 3 veces. O sea, aquí me está hablando en general de un pobre acceso a la vivienda en la Ciudad de México, en general. Entonces hay muchos autores que mencionan que aquí en la Ciudad de México es bastante difícil construir porque piden muchos permisos. Realmente los únicos que construyen son grandes empresas y hacen complejos grandes, pero aún así, aún generando este tipo de negocios, aún así no es suficiente para las personas. Porque, bueno, otro dato interesante, al menos 2 millones de personas viajan diario del Estado de México a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, son 2 millones de personas que se tardan en promedio más de 2 horas para llegar a su trabajo o a su escuela, y que genera también muchos contaminantes. Entonces la gente pierde tiempo y también pierde salud. Y bueno, justamente para este proyecto lo que se esperaba de este proyecto es también hacer una predicción. Entonces también trabajando con redes neuronales, yo puedo hacer una predicción, puedo entrenar a mi red neuronal para que me dé una estimación de cómo crecería el precio del inmueble. Entonces, bueno, les pongo esta imagen porque es un libro con el cual he trabajado, y en este libro, precisamente en Python, te dan el código para crear tu red neuronal sin utilizar librerías, ¿no? Como PyTorch o TensorFlow. Entonces, de alguna manera es muy poderoso para los que quieren ver las entrañas de las redes neuronales. Entonces, utilizando la red neuronal que explican en este libro, que es una red neuronal profunda, pero simple, hice esta estimación, que en este caso es para precio de inmueble de la colonia Narvarte, ¿okay? Entonces, esta curva, como todas las que les había mostrado, van incrementándose, y bueno, entrenando en una red neuronal simple, podemos obtener este resultado que yo les tengo aquí en color naranja, ¿okay? Aquí cabe aclarar que no estoy yo trabajando con una red neuronal recurrente, que las redes neuronales recurrentes son específicas para secuencias temporales. En este caso es una red neuronal simple, y bueno, el estimado que me da es también que va a seguir un aceleramiento en el precio de los inmuebles. Después, ya que hicimos el histórico de cómo fue que cambiaron los precios de los inmuebles, ahora lo que hago es, a través de Bootstrapping, extraer todas las ofertas de inmuebles actuales, bueno, del año 2022, y entonces me meto a páginas de internet y veo el precio del inmueble, en qué colonia está, y la dimensión del inmueble. Entonces lo que podemos ver es que para la Miguel Hidalgo al menos hay un montón de ofertas, y sobre todo, aún ya saturado el mercado de la colonia Polanco, la mayoría de los inmuebles que se muestran aquí son de Polanco, ¿okay? Entonces es otra pista de que realmente aquí el acceso de la vivienda en la Ciudad de México es siempre dirigido a hacer negocio. Y bueno, tenemos otras colonias también, pero aquí digamos que lo rescatable de aquí es que podemos ver
una gama de diferentes colonias que tienen una correlación positiva, ¿no?, entre el precio contra el tamaño. Y bueno, podemos ver que los precios de los inmuebles llegan a estar hasta los 50 millones de pesos. ¿Sí? Y bueno, esto pasa también para la alcaldía Cuauhtémoc y para la alcaldía Benito Juárez. Para el caso de zonas, digamos, no tan céntricas como la Gustavo Amadero o como Iztapalapa, yo sí, bueno, ya no tengo la imagen, pero si yo graficara este mismo resultado, yo tendría solamente poquitos puntos, porque hay mucho menos oferta para estas alcaldías. Y bueno, teniendo ya todas las posibles ofertas de precio de inmueble y acomodándolas según su colonia, tenemos este mapa. Este mapa es el precio del inmueble en la Ciudad de México, y si se dan cuenta, esta escala va desde los 7,000 hasta los 90,000 pesos por metro cuadrado. Aquí también tuvimos que hacer un recorte del valor máximo, porque el valor máximo lo daba en Polanco. Ahí en Polanco estaban 130,000 pesos el metro cuadrado, hablando del 2022. Y entonces tenemos que la Ciudad de México pues sí está bastante segmentada, ¿verdad? Entonces, de un lado, del lado oriente, tenemos precios inmuebles más accesibles, y de este lado tenemos lo que le llamamos nosotros el circuito gentrificado, que como les había comentado, aquí yo tengo Reforma, aquí tengo yo Insurgentes, aquí tengo yo Periférico y aquí Constituyentes. ¿Okay? Entonces, otra de las cosas que nos dimos cuenta es que este precio de inmuebles está dado también por la cercanía de las avenidas grandes. Aquí pasó algo curioso. Bueno, aquí esta parte es Chapultepec, pero en esta parte lo podemos catalogar como islas urbanas, porque aunque es un lugar bastante céntrico, no contiene avenidas grandes. Entonces, dentro del circuito, aquí yo no tengo como tal un comportamiento de alto precio, tengo una amplia gama de precios. Entonces, esto es lo interesante, que la gentrificación y el precio de inmuebles está dictaminada también por estas avenidas grandes. Y bueno, cerca de esta zona super gentrificada, conforme te alejas de la zona gentrificada, pues el precio del inmueble es más accesible. Entonces, como se dan cuenta, es muy diverso el precio del inmueble, que una zona, por ejemplo, en Tlalpan o Milpalta, puede llegar a ser 20 veces más económica que una en la Miguel Hidalgo. Y bueno, como fruto de este estudio, publicamos este artículo, que es de este año. Lo publicamos en esta revista, que es bastante exigente, acepta muy pocos artículos. Y bueno, también como resultado, el 10 de octubre en periódico Reforma, La Jornada, nos mencionan en este artículo, aunque en este artículo en específico se concentran más en el hecho de mencionar que los turistas están promoviendo el incremento del precio de inmueble. En parte es cierto, pero también en el estudio que hicimos hasta el año 2022 se estaba hablando todavía de entre 10,000 y 20,000 extranjeros que vivían en la Ciudad de México. ¿Okay? Entonces, eso comparado con los millones, como los 9 millones que tiene registrado el INEGI, pues son muy pocos todavía para ver el efecto. Sabemos que estas personas que son turistas, tienen más dinero y tienen acceso a la vivienda, ¿no? Entonces sí están desplazando a las personas, pero no es el principal problema los extranjeros, más bien son las políticas que no permiten que se genere vivienda para el pueblo. Entonces, uno de los problemas que también yo he visto cuando se trata de construir nuevos edificios, y aunque sea para negocio, es
el tema de los recursos naturales, sobre todo del agua. A mí me tocó ver en San Pedro Zacatenco, ahí estaban construyendo nuevos departamentos y la misma gente se estaba proclamando en el sentido de que no había, o ellos mencionaban que no había agua. ¿Okay? Entonces, este sería uno de los principales problemas al generar nuevas viviendas en la Ciudad de México. Entonces, sería un problema, por ejemplo, el agua, pero también al mismo tiempo podemos ver que en la Ciudad de México en general la gente no cuida el agua. Por ejemplo, yo tengo una conocida, una familiar que vive en Santa María la Ribera. Ahí ella una vez me comentaba que apenas tienen como un año que empiezan con escasez de agua, y entonces empiezan ya a comprar pipas, y lo que me mencionaba es que una vez se gastaron una pipa de 10,000 litros en un día para 20 personas. 10,000 litros para 20 personas en un día, es muchísimo. Por ejemplo, yo vengo de Catepec, ahí nosotros hemos tenido escasez de agua desde hace 20 años. Entonces ahí aprendemos a la fuerza a reutilizar el agua. Es algo que la Ciudad de México apenas está viviendo, bueno, a excepción de Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa también históricamente ha tenido problemas con el agua muchos años, pero las demás zonas realmente no han tenido ese problema y lo están viendo hasta ahorita, ¿no? Entonces, también mi recomendación, hay que exigir el derecho a la vivienda, pero también hay que cuidar los recursos naturales. Y bueno, como conclusiones, menciono que la gentrificación es el principal orquestador del incremento del precio del inmueble, y esto debido a las políticas públicas que tenemos, ¿no? De que no hay acceso, no hay política de vivienda pública, sino simplemente es todo negocio. También las zonas supergentrificadas promueven un efecto dominó, donde también promueven el incremento de precio para sus colonias vecinas. Y también los extranjeros no iniciaron y no son la primera causa del proceso de gentrificación, hay que tenerlo claro. No ayudan, claro que no ayudan, pero no son el principal problema. Y bueno, se necesita retomar la vivienda de interés social, ¿no? Y esto es para todos, porque no es solamente su generación, sino que ya lleva este problema ya lleva varias generaciones, ¿no? Ha habido históricamente gente que vivía en el centro de la ciudad, se fue desplazando hasta llegar al Estado de México. Y gracias, aquí tengo el correo por si alguien necesita contactarme. Bien, pues le agradecemos al doctor Daniel por esta interesante plática, y vemos la problemática que vamos a tener, sobre todo ustedes los jóvenes, ¿no? Nosotros ya no tenemos tanto problema, pero ustedes lo van a ver también. Bueno, nos da tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, a ver si se me entiende. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el tema, había visto un video ya hace unos meses que también el problema es que un extranjero, al pasarse aquí el extranjero y trabajar home office, algo que se desarrolló en pandemia, al momento de obtener dinero no se hacen las divisas suficientes, o bueno, no hay divisas, un cambio de moneda como tal, y por eso obtienen mucho más dinero aquí que trabajando allá en Estados Unidos. No sé. Sí, creo que eso se está tratando de regular, el hecho de que paguen cierto nivel de impuestos para que también ese dinero que pues el extranjero está recibiendo pues también se quede aquí, ¿no? Porque realmente
también ellos buscan, aunque tienen un nivel económico más alto, también buscan ahorrar lo más posible, pero sí el nivel adquisitivo es muy distinto, ¿no?, al de un ciudadano aquí de la Ciudad de México. Y a decir verdad, qué bueno que lo menciona, ¿usted qué ha visto que de medidas que implementen para esos impuestos para extranjeros? La verdad es muy reciente, yo creo que apenas se está generando una estrategia para aplicarlo, así que es muy nuevo esto. Ok, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no preguntan, nosotros les preguntamos. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por su presentación, la verdad me pareció muy interesante. Mi pregunta va referida a su gráfica de el tiempo que tarda una persona con un sueldo promedio para poder comprar una vivienda en la Ciudad de México. Sí. ¿Sabe más o menos o cuál es el promedio que se toma para calcular esos años? Sí, digamos que aquí lo que hace Coneval es detectar cuánto gana una persona que labora, y entonces lo que hacen es engloban a todas las personas que laboran en la Ciudad de México y de ahí hacen el cálculo de, bueno, primero cuántas son las que trabajan y cuántas son las personas que en total hay en la Ciudad de México. Entonces a partir de ahí hacen esa división del total de lo que ganan dividido entre la población. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es que de ese ingreso laboral per cápita, yo lo que estoy haciendo es establecer una familia nuclear de 4 personas, que sería más o menos un promedio, y a partir de ahí digamos que tendríamos como 4 sueldos, no, aunque no todas trabajen, de todas maneras es un ingreso laboral per cápita. Entonces per cápita es para todas las personas. Entonces yo establezco que son 4 personas que ahorran el 25% de sus ingresos durante un año. También aquí hay que ser cuidadosos. Realmente muchas familias no tienen ni para ahorrar ese 25%. Entonces yo estoy considerando, grosso modo, que son 4 personas ahorran el 25%. Si tú pones que en vez de ahorrar el 25% ahorran el 12%, pues entonces esta curva tiene que ser el doble de crecimiento, ¿sí? Entonces sí hay que entrar en detalle ahí, porque sí, justamente cualquier cosita que movamos cambia el resultado. ¿Y recuerdan más o menos en cuánto estaba el promedio de ingreso per cápita en la ciudad? Mira, aquí por ejemplo aquí yo estoy hablando de, por ejemplo, esta es la línea roja y estamos hablando aquí cerca de 35,000 pesos, pero yo también estoy asumiendo que son 4 personas, ¿ok? Pues aquí no recuerdo muy bien el detalle, pero por ejemplo, si yo 35,000 lo divido entre 4, estamos hablando de 8,000 y fracción, ¿no? 8,000 y fracción. Entonces sería más o menos, pero bien el detalle no lo tengo, ¿vale? Okay. Pero como quiera son cifras que no dan para nada buena. Sí, la tendencia es que no hay realmente acceso a la vivienda. Entonces realmente nosotros tenemos que manifestarnos también para encontrar este derecho a la vivienda, ¿no? que realmente es muy poco, ¿no? Entonces, se estaba hablando de que se iban a introducir nuevas políticas, ¿no?, para acceso a la vivienda pública, pero realmente es complicado porque hay que desarticular un sistema en donde la prioridad es el dinero. Entonces ese es lo difícil, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿De este lado? Gracias, doctor. Disculpe, lo que nos mostró es solo para vivienda de interés social. No, realmente es para vivienda que generan
digamos que empresas particulares, y de estas empresas particulares, bueno, ellos buscan, digamos que el mayor beneficio. Entonces, sobre todo construyen en zonas donde es muy alto el valor de la vivienda. Replicar su investigación en otros estados de la República, ¿cambiaría los indicadores? O sea, ¿necesitaría de otros indicadores? Bueno, realmente ahí habría que ver, bueno, geográficamente las ciudades me parecería que tendrían un comportamiento similar. Por ejemplo, el caso de Monterrey o Guadalajara, me imagino, no he trabajado con esos datos, pero imagino que tienen un comportamiento también similar. Bueno, yo al menos he escuchado del caso de Guadalajara y el caso de Monterrey, donde también las personas tardan en desplazarse al menos una hora, ¿no?, para llegar a su trabajo. Entonces, esto sobre todo se da en las ciudades grandes. A nivel más local, la verdad, desconozco cómo sería la dinámica. A mí me llamó mucho la atención con lo que comentaba del agua. Entonces, bueno, yo tengo conocimiento de que justamente estos particulares que construyen vivienda muchas veces pues toman el agua de las colonias que ya tienen tiempo establecido, incluso de los pozos de las colonias. No sé si hay alguna forma de que eso pudiera también reflejarse en un estudio de este tipo. Realmente desconozco, y de hecho hay un trabajo terminal reciente que acaban de proponer alumnos y profesores de aquí de la escuela, que justamente están analizando la distribución del agua. Pero bueno, en mi caso yo desconozco. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y nada más tengo una, doctor. Ya vimos que sí, ya está terminada la investigación, ya hay publicaciones y todo, pero ¿qué es lo que seguiría? Mi pregunta va hacia allá. ¿Podremos a partir de aquí sacar algunos otros trabajos terminales donde los alumnos se puedan integrar? ¿Pero qué es lo que entonces buscarían o qué resultados se esperarían? Sí. Bueno, en sí, digamos que la línea que yo trabajo en cuanto a ciencia de datos va orientado a la Ciudad de México. Entonces, también tengo algunos proyectos estoy trabajando con personas desaparecidas, y también algunas bases de datos, y bueno, a grandes rasgos lo que quiero es de alguna manera caracterizar estos niveles de desigualdad que hay. O sea, aquí es acceso a la vivienda, ¿no?, pero también en cuestiones de seguridad es otra situación, en cuestiones de educación es otra situación, ¿no? Entonces, hacia allá va, pues, digamos que mi línea de investigación, a tratar de ver esas desigualdades justamente para después erradicarlas, ¿no? Entonces, yo aquí tengo también varios TTs con alumnos, justamente TTs de personas desaparecidas, pero también trabajo pues con otro tipo de datos, ¿no? No solamente estos, también he trabajado con contaminantes. Entonces, en cuanto a eso, yo trabajo una amplia gama de atributos de la Ciudad de México, y de los cuales cualquiera que quiera contactarme, pues puede hacer trabajo terminal conmigo. Muy bien, ya saben, muchachos, ahí sí. Si no tienen ideas para un trabajo terminal, pues aquí hay bastantes, ¿eh? Bueno, entonces les damos las gracias al doctor Daniel. Gracias. Le voy a entregar la constancia a nombre del maestro Andrés Fortunoso Campos, al doctor Daniel Aguilar Velázquez, por haber impartido la conferencia analizando con ciencia de datos el acceso a la vivienda en la Ciudad de México. Y les damos un aplauso. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Me gustaría que se quedaran también para la siguiente conferencia.